esta videolección de Clionautas en las cuales vamos a abordar el reinado de Alfonso XII, que duró desde 1875, en que vuelve como rey a España, hasta 1885. Aclarar que habrá un vídeo complementario a este para tratar no ya solo el reinado de Alfonso XII, sino todo el sistema político de la Restauración. Probablemente lo veáis ahora mismo apareciendo como etiqueta en YouTube, ¿vale? Así que por favor recordad que también hay que ver ese vídeo si queréis saber cómo fue la vuelta de Alfonso XII y cuál es el sistema político que Alfonso XII implanta. Porque es muy importante que tengáis en cuenta que la vuelta de Alfonso XII no significa simplemente que vuelve un rey Borbón a España, lo que llamamos una restauración, es decir, se restaura en el trono la dinastía Borbón. No, Alfonso XII vuelve él, no vuelve su madre, de hecho Isabel II no se la va a permitir volver a España y va a seguir en el exilio el resto de su vida, sino que supone la instauración de un nuevo sistema político, el sistema que llamamos sistema canovista y que, como os comento, podéis ver en otro vídeo complementario a este. Un sistema que ya os anticipo, diseñado atendiendo a los principales problemas políticos y sociales que había tenido en España durante el reino de Isabel II, tuvo bastante éxito y de hecho ese sistema va a ser el de más éxito de la España contemporánea, durando con algún paréntesis hasta 1931, ¿vale? Y soportando gravísimas crisis, lo cual hace que consideremos la robustez de ese sistema que, insisto, veremos en otro vídeo. Porque en este de lo que queremos hablar es del reinado en sí de Alfonso XII. Recordemos que la vida de Alfonso XII había sido azarosa. Al fin y al cabo, los españoles habían expulsado del trono a su madre, a Isabel II, en 1868, cuando Alfonso apenas tenía 11 años. Así que desde tan temprana edad va a partir al exilio y ahí vamos a tener una novedad muy interesante, y es que estamos ante el primer Borbón que va a tener una preparación específica para ser rey. Es decir, va a estudiar específicamente para ser rey. Estudiando en diversas ciudades por las que fue en su exilio, estuvo en París, estuvo en Ginebra, estuvo en Viena y justo antes de venir, pues empezó a estudiar en la Academia Militar Británica de Sandhurst. Desde donde, por cierto, pues, desde donde para celebrar su 17º cumpleaños, fue desde esta academia, la Academia Militar de Sandhurst, desde la cual emite y firma el famoso manifiesto de Sandhurst, en el que se compromete a instaurar una monarquía parlamentaria y liberal con respecto a la esencia de España, con respecto a su religión, es decir, desde un enfoque conservador pero abierto también a los sectores liberales, y que este manifiesto va a ser muy importante porque va a ser lo que va a facilitar que Martínez Campos, el general Martínez Campos, ante la situación de vacío de poder que había supuesto el fracaso de la República y el gobierno, otra vez ese gobierno provisional de Serrano, pues dice, pues vamos a aceptar esta propuesta, se pronuncia y consigue que vuelva la monarquía borbónica, que se restaure la monarquía borbónica. A su llegada a España causa muy buena expresión. Es muy joven, 17 años, bien parecido, y reúne muchas de las características que debe tener un rey para ser aceptado por una sociedad ya liberal, una sociedad burguesa. Lo que le quedaba para ganarse el aprecio del pueblo, muy cansado de la experiencia revolucionaria y con ganas de orden, con ganas de cierta restauración. Lo que le hace ganarse el apoyo definitivo del pueblo es un hecho, pues, que hoy en día consideraríamos de prensa al corazón, y es que decide, contra la presión familiar y de sus consejeros políticos, decide casarse por amor con su prima María de las Mercedes. Insisto en el por amor porque tanto Cánovas, su mano derecha y el que va a ser quien le diseñe el sistema político y el que le va a aconsejar durante todo su reinado, y su madre Isabel II, que odiaba profundamente al padre de María de las Mercedes, a Montpensier, del que ya hemos hablado en vídeos anteriores, pues Alfonso XII insistió, se casó con María de las Mercedes, pero tuvo una historia muy desgraciada porque la pobre reina muere 5 meses después de tuberculosis.
el hecho de casarse por amor y la desgraciada fortuna de ese matrimonio, pues contribuyó a ablandar, ¿no? A darle un enfoque sentimental a la figura de Alfonso XII que le hizo tremendamente popular. Al quedarse viudo sin descendencia, pues tuvo que cometer un segundo matrimonio. En este caso sí que fue importante ya la cuestión del casting político, por así decirlo, y se eligió a María Cristina de Habsburgo-Lorena, que le dio 2 hijas y finalmente un heredero, un hijo varón, que eso sí sería un hijo póstumo, ya que este bebé, Alfonso XIII, el que va a ser Alfonso XIII, nace ya rey porque su padre, Alfonso XII, había muerto unos meses antes de tuberculosis con solo 27 años. Tras este repaso a la brevísima vida de Alfonso XII, vamos a analizar cómo es el sistema político que trae Alfonso XII, ¿no? La Restauración. El sistema político de la Restauración se basa en una constitución muy importante que vamos a estudiar a continuación, que es la Constitución de 1876, que es, por cierto, la constitución de más éxito de la historia de España, ya que estuvo en vigor 55 años, a los que habría que restar quizás el paréntesis en los cuales hubo la dictadura de Primo de Rivera entre 1923 y 29, con lo cual nos quedarían unos 49 años, con lo cual ha hecho la constitución de más larga vida de la historia de España. Y esta larga vida se explica, entre otras cosas, porque es de las poquísimas constituciones españolas que es de consenso, que es una constitución que verdaderamente intenta integrar al máximo de población posible las ideas, el máximo de ideas políticas posibles, suficientes para dar representatividad, legitimidad y estabilidad al país. Es, por tanto, una constitución que siendo elaborada por un conservador como es Cánovas, siendo elaborada desde una perspectiva conservadora, moderada, deja margen a los gobiernos liberales. Y esto lo hace a través de utilizar la fórmula de hacer unos artículos muy blanditos, muy ambiguos, que delegan la posibilidad de ulteriores desarrollos y modificaciones a través de leyes y decretos. ¿Vale? Es una cuestión muy poco dogmática, en la cual está abierta a reformas ligeras, es decir, que no hace falta cambiar la Constitución para cambiar cosas importantes. El mejor ejemplo es el asunto del sufragio, que aunque se empieza como sufragio censitario, la propia Constitución da herramientas para que eso sea modificado y, de hecho, en 1890 va a pasar a ser ya un sufragio universal, es decir, la Constitución ya dejaba abierta la posibilidad de esas reformas por parte del Partido Liberal, el partido que podríamos llamar de izquierda si queremos seguir esa guía topográfica de ideologías que tampoco me gusta, pero que es fácil de entender. Bueno, a nivel de separación de poderes, pues además de la típica, de la obligatoria separación entre un ejecutivo, legislativo y un judicial, recordemos que el rey queda como una especie de árbitro del sistema. El rey tiene muy pocos poderes en comparación con los que tenían constituciones anteriores, pero, y esto es muy importante, esos poderes están diseñados por Cánovas del Castillo para darle estabilidad al sistema y evitar errores del pasado. Digamos que el rey no tiene un poder de gobierno ni nada parecido, pero sí es el árbitro, sí es el relojero que se encarga de poner en marcha el sistema y de regular los tiempos políticos a través de dos herramientas fundamentales como tiene, que son, por un lado, el que nombra presidente del gobierno, es el que nombra presidente del gobierno y a partir de ahí se constituye el gobierno y además puede disolver las Cortes. Estas dos llaves son las que se va a utilizar pues, para poner en marcha los mecanismos políticos del sistema de la restauración. Entonces el rey no tiene poder, pero es muy importante, repito, porque es el que va a dotar de equilibrios al sistema mediante estas dos llaves que he comentado. Además, como veréis en el vídeo donde explico el sistema canovista, tiene el mando de las Fuerzas Armadas, con lo cual el rey se encarga de tener tranquilo el ejército, controlando el ejército, para evitar la tentación bonapartista, la tentación de pronunciamientos tan habituales en el siglo XIX y que tantos problemas habían ocasionado durante los reinados de Fernando VII, regencias e Isabel II. A nivel de poder legislativo, pues seguimos con la estructura bicameral habitual de Congreso y Senado, y en la administración territorial, pues estamos ante un modelo fundamentalmente centralista.
El sistema político que consagra esta Constitución está articulado entre dos grandes partidos, a los que solemos llamar los historiadores los partidos dinásticos, ¿vale? Porque son los partidos vinculados a este régimen, a este sistema político de la restauración borbónica. Estos partidos representaban a la práctica totalidad de la sociedad española en el momento en el que se diseña el sistema. Tenemos un gran partido de derecha o de centro derecha y un gran partido de izquierda o de centro izquierda. El partido conservador sería el partido de derechas, utilizando, repito, esta terminología que a mí no me gusta nada, pero que bueno, nos sirve a estos niveles para orientarnos en el espectro político. Tenemos, por un lado, por tanto, el partido conservador, cuyo nombre completo es Partido Liberal Conservador, aunque todo el mundo le llamamos Partido Conservador, cuyo líder principal es Cánovas del Castillo y que cuenta con una base electoral en torno a la aristocracia financiera, grandes empresarios, grandes banqueros, los terratenientes, muy importantes en España, que tenían esas fincas enormes, casi todas ellas adquiridas durante las distintas desamortizaciones, y la clase media conservadora. Frente a él tendríamos el Partido Liberal, cuyo nombre completo es Partido Liberal Fusionista, aunque con Partido Liberal nos entendemos todos. En este caso estaríamos hablando del partido de Sagasta, que va a ser su líder fundamental durante las primeras décadas, y que tiene como base electoral la burguesía industrial y la pequeña burguesía de las ciudades. Son, digamos, sus apoyos políticos principales. Decíamos que estos partidos son el soporte de todo el sistema político de la Restauración, cuyos principios eran los que describimos aquí, de tener una monarquía parlamentaria como un sistema político fundamental, donde España se administra de una forma centralista y todo diseñado a partir de una sociedad liberal burguesa. Partido Conservador y Partido Liberal estaban de acuerdo en estos tres elementos fundamentales y por tanto por eso les llamamos que son los apoyos del sistema, los pilares del sistema. Y por eso los llamamos partidos dinásticos, ¿vale? Porque apoyan el sistema de la restauración de la dinastía Borbón. Pero, aunque estos partidos tenían el apoyo de la inmensa mayoría de la sociedad española, pues esto dejaba fuera a otros partidos que, aunque existen, aunque van a tener votos, aunque van a tener incluso diputados, nunca van a participar, nunca van a poder gobernar. Digamos que se quedan fuera del sistema en el sentido de que no llegan nunca a tocar poder. El hecho de que sea una monarquía parlamentaria, pues deja fuera tanto a los republicanos, que no querían la monarquía, como a los carlistas. El hecho de que sea un sistema centralista, pues deja fuera a los nacionalistas catalanes y vascos, que van a aparecer más adelante, van a aparecer a finales del siglo XIX fundamentalmente. Y el hecho de que es una sociedad liberal burguesa, pues deja fuera a los socialistas y anarquistas, que empiezan a hacerse fuertes precisamente a finales del siglo XIX, cuando la sociedad española comience a industrializarse y comiencen las ciudades a ser también centros industriales importantes. Entonces, republicanos, carlistas, nacionalistas catalanes y vascos, socialistas y anarquistas son fuerzas políticas que existen en estos momentos, pero que nunca van a alcanzar poder. Podrán tener más o menos diputados, pero nunca los suficientes para poder gobernar. Y el sistema, de hecho, como veremos en el vídeo donde explicamos el sistema canovista, ya se encarga de que eso no pueda ocurrir, de que estos partidos minoritarios nunca puedan llegar a crecer para ser mayoritarios. ¿Vale? Entonces son partidos, digamos, que se quedan fuera del sistema. La fuerza de estos partidos, insisto, es muy pequeña, especialmente cuando empieza el sistema de la restauración, cuando Cánovas diseña el sistema de la restauración. Sin embargo, el paso del tiempo y las distintas crisis por las que va a aparecer el sistema los van a ir reforzando poco a poco. Y ya en la segunda década del siglo XX, estos partidos ya sí van a tener una importancia en el desarrollo de los acontecimientos políticos españoles. Pero ya lo veremos cuando veamos el siglo XX. Ahora simplemente quedémonos con la idea de que Partido Liberal y Partido Conservador se agrupan en torno a estas ideas de monarquía parlamentaria, régimen centralista y una sociedad liberal burguesa. Y vamos ahora pues con un rápido vistazo a lo que sería la acción política durante el reinado de Alfonso XII. En una primera etapa van a gobernar el Partido Conservador de Cánovas, ¿no? Del 1876 a 1880. En esta primera etapa la tarea fundamental está clara, es por un lado pacificar el país, que venía de tres guerras, venía de tres guerras civiles,
y consolidar el sistema político. Para ello, lo primero que toca hacer es acabar con la guerra carlista, con la tercera guerra carlista, así que Martínez Campos derrota a los carlistas del Maestrazgo y ya para derrotar a los carlistas que quedaban en la zona vasco-navarra, pues el propio Alfonso XII se pone al frente de una última gran quinta de tropas que con esa recluta de 100.000 hombres se pone en marcha para lo que sería la campaña definitiva que derrotará a los carlistas que querían a Carlos VII como rey. Su victoria le da a Alfonso XII el título de El Pacificador. Como ya en 1874 había terminado la guerra cantonal, como ahora hemos derrotado a los carlistas, la única guerra que nos queda pendiente es la guerra de Cuba. Así que para allá envían a Martínez Campos, que es el gran pacificador junto a Alfonso XII, es el general que está en todas estas victorias, se le envía para allá, para Cuba, y allí negocia con los rebeldes cubanos la llamada Paz de Zanjón del año 1878, en la cual los rebeldes aceptan volver a aceptar la monarquía española y a ser parte de España a cambio del fin de la esclavitud y de la concesión de una autonomía, ¿vale? Con esto va a terminar la guerra de Cuba, aunque no los problemas en Cuba, ya que hubo varios... el aplicar la paz de Zanjón fue más complicado de lo que parecía porque había la presión de muchos lobbies que tenían intereses en la isla, de los cuales uno muy importante fue el lobby que tenía plantaciones de esclavos, ¿no? Que era gente muy rica, muy importante en España y que utilizará todo tipo de estratagemas intentando impedir que se aprobase el fin de la esclavitud. Finalmente, en 1860 llega por fin esa abolición de la esclavitud, pero con un periodo transitorio de 8 años. Hay 8 años para que los esclavos pasen de ser esclavos a una fase de patronato hasta que sean finalmente libres en 1888. Concluida esta tarea, digamos, de fundamentación del sistema de la restauración, Cánovas entrega el relevo a Sagasta para que empiecen a gobernar los liberales. Así, el Partido Liberal de Sagasta comienza a aplicar su programa en el cual pues, pretendía la ampliación de las libertades, desarrollando leyes que ampliasen las libertades ciertamente no demasiado explícitas que había en la Constitución. Se hacen leyes que amplían estas libertades y se establecen normas que abren la economía ligeramente hacia un sistema librecambista típico, el típico que defendían el Partido Progresista primero y ahora el Partido Liberal. Teóricamente, en 1884 tenían que volver los conservadores al gobierno, pero como en 1885 muere el rey, en el Pacto del Pardo, Cánovas y Sagasta, como explicaremos más adelante cuando hablemos de la regencia de María Cristina, acuerdan no aprovecharse de la regente y seguir manteniendo el sistema, y como muestra de buena voluntad, Cánovas le cede el poder ese año para que vuelvan otra vez los liberales en 1885. Por lo que el nuevo periodo, la regencia de María Cristina, empezará ya con el gobierno de los liberales de Sagasta. Terminamos aquí, por tanto, esta breve explicación sobre lo que es el reinado de Alfonso XII. Por favor, no olvidéis ver también el vídeo en el cual explicamos cómo funciona el sistema político de la Restauración, el sistema canovista.